La Segunda Guerra Mundial marcó definitivamente un parteaguas para la humanidad, ya que hubo en ese momento millones de muertes, pero sobre todo la desaparición de muchas ciudades, lo que propició el surgimiento de nuevos lineamientos urbanísticos, así como nuevas tendencias arquitectónicas. Esto sin duda generó la creación de un periodo de múltiples investigaciones, pero sobre todo la propuesta de soluciones más creativas. Los arquitectos de esa época se enfrentaban a retos grandes, ya que había que reconstruir ciudades enteras en medio de problemas sociales, económicos y políticos, lo que trae como consecuencia el desarrollo de muchos movimientos arquitectónicos que buscaban las mejores propuestas para el diseño de estas ciudades. Japón no era la excepción. Al igual que muchos países, tenía el reto de reconstruir numerosas ciudades que habían quedado completamente destruidas, con una necesidad enorme de viviendas y que necesitaban reconstruirse casi desde cero. Y así como en Chicago, esto en vez de representar algo negativo, brindó la oportunidad de realizar una nueva planificación urbanística en las ciudades, pero sobre todo proponer mejoras, plasmando nuevas ideas arquitectónicas. Esto le permitió a Japón modernizarse, integrar las nuevas tecnologías para que su arquitectura proyectara un carácter propio. Gracias a todo este contexto histórico y con los orígenes en la arquitectura japonesa tradicional, surge el movimiento metabolista, que protagonizó la configuración arquitectónica y urbanística de este país. El metabolismo, una tendencia arquitectónica que surgió y se desarrolló en Japón, como lo mencionamos, después de la Segunda Guerra Mundial, tenía como objetivo principal reconstruir múltiples ciudades desaparecidas a consecuencia de dicha guerra. Esta tendencia se inspiró en el metabolismo orgánico de los seres vivos. Es como hacer referencia al crecimiento orgánico que en ese momento se daba en las ciudades, con el crecimiento urbano que se estaba proponiendo y se destaca por su construcción en módulos. La propuesta en ese momento para la traza urbana era realizarlo mediante grandes estructuras que serían parte de la infraestructura y que servirían para conectar principalmente con los módulos de la vivienda. El evento que hizo oficial el surgimiento del movimiento metabolista fue la Conferencia Mundial de Diseño que se llevó a cabo en Tokio, llevada a cabo en 1960. Allí expusieron su propuesta para la nueva forma de urbanismo un grupo de jóvenes con Kenzo Tange como líder, un arquitecto japonés que trabajó en colaboración con otros arquitectos metabolistas, a la cual denominaron metabolismo. La idea era construir una ciudad flotante en Tokio. Ahí como parte de la propuesta presentan su primer manifiesto denominado el metabolismo, propuestas para un nuevo urbanismo, el cual, más que una propuesta arquitectónica, incluye una serie de principios filosóficos que de alguna manera sustentaban sus propuestas de diseño. Dentro de estos principios se incluía la idea tradicional japonesa de que un espacio puede cumplir distintas funciones según se incorporen o se retiren ciertos elementos arquitectónicos. Todas estas propuestas logran tener grandes repercusiones en todos los niveles de la sociedad, ya que en ese momento se experimentaba un desarrollo económico y profundos cambios políticos. En ese momento el gobierno tenía toda la intención de reinventar el país, quería modernizarlo y actualizarlo. Como consecuencia de esos ideales deciden incorporar arquitectos e ingenieros extranjeros especialistas, como Le Corbusier y Walter Gropius, para que enseñaran en las universidades. Generaron así nuevas tipologías propias del país para la infraestructura y además comenzaron a construir bajo las nuevas necesidades. La arquitectura japonesa. Para hacer una síntesis de la arquitectura japonesa, esta empleaba la madera generalmente como material de construcción, pero obviamente como es un material perecedero, su deterioro obligaba a estarla sustituyendo constantemente. Era una arquitectura conservadora con el régimen militar de por medio. Es por ello que implementar las nuevas tecnologías, los nuevos materiales y prefabricados del modernismo resultaban novedosos y representaban una aproximación a estas nuevas tendencias. De manera general podemos decir que aproximadamente en los años 30 es cuando Japón se inicia en la arquitectura moderna, y es cuando algunos arquitectos japoneses integran y combinan algunos elementos modernos, configuraciones tradicionales, y de alguna manera se va a incorporar esta nueva arquitectura de manera menos forzada que los estadounidenses. Características y principios de la arquitectura metabolista.
Los arquitectos metabolistas tenían la idea clara de que tanto las viviendas como las ciudades no eran artefactos estáticos, sino que siempre estaban en constante cambio y movimiento. Derivado de lo anterior, la arquitectura debía ser flexible, pero principalmente debía adaptarse a las necesidades de los usuarios. De ahí el nombre de metabolismo, en metáfora con los seres vivos, ya que de alguna manera las células crecen, cambian, se adaptan a las necesidades del organismo. Los arquitectos rechazaban la arquitectura tradicional, ya que pensaban que era limitada y que la vida útil no era tan larga, debido a la utilización de algunos materiales no tan duraderos, lo que provocaba que tuvieran que ser reemplazados después de algún tiempo. El metabolismo de alguna manera desarrollaba estructuras más orgánicas, más flexibles, que permitían y se adaptaban al crecimiento tan acelerado de la población. Buscaban siempre en sus edificaciones aprovechar al máximo los recursos, utilizando módulos prefabricados que permitieran esa flexibilidad que se buscaba, con la clara idea de extraerlos de manera sencilla cuando ya no se utilizaran. Con el uso de estos módulos prefabricados pretendían poder ampliar o disminuir los espacios para poder aprovecharlos al máximo, maximizando su practicidad. Los edificios arquitectónicos metabolistas tienen una infraestructura que asemeja una columna vertebral, que tenía la función de unir los módulos prefabricados a manera de eje. Al combinar la tradición con las necesidades y beneficios de modernidad, se creó una arquitectura novedosa, espectacular y representativa de la época contemporánea. Las estructuras en voladizos se encontraban sostenidas por un sistema de pilotes, convirtiéndose en los protagonistas. Dejaron de usar las grandes vigas de madera. Sin embargo, en algunos edificios implementaron las de acero como parte de los sistemas estructurales de los edificios, dejándolos aparentes para de alguna manera reflejar y recordar las grandes estructuras de los tradicionales templos y palacios. Hicieron una óptima distribución del espacio, de forma libre, clara, con pocos elementos, poniendo especial atención a la iluminación y ventilación natural. Logran construir un puente entre la arquitectura tradicional japonesa con la arquitectura moderna, retomando los conceptos tradicionales, espaciales, formales y funcionales, utilizando el concreto armado, pero también el ladrillo tradicional de las antiguas edificaciones. Se llega a una arquitectura monumental con formas más vanguardistas, con un estilo un tanto orgánico, configurando la estética tradicional con las formas novedosas. Ahora veremos unas de las obras más representativas de esta tendencia. La torre cápsula Nakajin. Tan solo se integró en 10 metros cuadrados. Ahí implementaron 140 cápsulas que se apilan y rotan en diferentes ángulos a partir de un núcleo central. Cada una de las unidades son reemplazables. Es un prototipo de arquitectura sustentable y reciclable, ya que cada módulo se conecta a un núcleo central y puede ser sustituido o intercambiado cuando sea necesario. Centro Internacional de Conferencias de Kioto. Es el primer centro de conferencias nacional construido en Japón, con una tendencia al brutalismo. Se caracteriza por la combinación de dos estilos arquitectónicos, el tradicional japonés y el contemporáneo. Se desarrolla al borde del lago a través de una serie de caminos de concreto que contrarrestan el peso del resto del volumen, y se basa en la belleza tradicional de la arquitectura japonesa y característica belleza espacial, digno de un centro de conferencias internacionales. Centro Cultural de Yamanashi. Edificio dotado de un carácter expresionista y escultórico. Su estructura se sostiene con columnas circulares y vigas, por lo que el espacio interior no requiere de paredes fijas y puede distribuirse libremente. La superficie se ha ido ampliando y reformando. Es una clara evolución que atestigua el valor de los ideales del metabolismo. Tokoen es un hotel de 6 columnas que sostienen las plantas superiores, con las habitaciones de huéspedes, como un santuario. Cada columna maestra se aguanta por columnas de refuerzo y vigas penetrantes, formando una estructura de hormigón armado que evoca a la tradición del uso de la madera.
Oficinas del santuario de Izumo. Se construyó para sustituir las oficinas de madera que se habían quemado en 1953 y estaba compuesto por una maravillosa estructura, con dos enormes pilares adornados con motivos japoneses, unidos por vigas de 40 metros de longitud. Construido con concreto armado, se adapta perfectamente al entorno. Edificio Noa. Es un edificio de oficinas que se caracteriza por su exterior en forma de cilindro negro. Alberga oficinas y la embajada de Fiji. Su arquitecto representó el concepto filosófico de la luz y la sombra en su diseño. El edificio se destaca por su amplio uso de ladrillos y su gran entrada. Parque conmemorativo de la paz de Hiroshima. Situado en 10 hectáreas del epicentro de la bomba atómica, el arquitecto concibió una plaza situada frente a la cúpula de la bomba atómica, cruzando ortogonalmente una avenida que atraviesa Hiroshima, de este a oeste. Está dedicado en memoria de las víctimas directas e indirectas de la bomba y es uno de los primeros grandes proyectos que creó Kenzo Tange, conocido como el padre del metabolismo, adelantándose algunos años a la corriente que contribuyó a fundar. Embajada de Kuwait en Japón. Esta la terminaron 16 años después del Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima. Es la construcción que simboliza el reconocimiento internacional de Tange, ya que tras finalizarla, el arquitecto desarrolló numerosos proyectos en los países del Golfo Pérsico. La distribución en base a dos núcleos de comunicación vertical o la jerarquización de los espacios más públicos en la planta baja y los más privados en la superior es una de las características más importantes. El edificio surge de las ideas metabolistas y da como resultado una gran estructura. Está integrado por volúmenes de concreto con tendencia al brutalismo, dispuesto de manera que entre ellos se dejan espacios que aligeran toda la estructura en conjunto. Capsule House Key. Es una casa de campo solo para vacacionar. El eje central de concreto armado nace en la entrada de la planta baja y sube las escaleras hasta el salón. Las 4 cápsulas que llevan instaladas forman 2 dormitorios, una cocina y una sala de té. Sede: Shizuoka Broadcasting System en Tokio. Es un edificio de 12 plantas y 57 metros de altura, desarrollado con los ideales del metabolismo. Presenta una configuración muy peculiar, con una parte central cilíndrica de la que sobresalen oficinas en forma de caja. El arquitecto busca crear una gran estructura urbana que de alguna manera puede crecer y ampliarse de manera orgánica, añadiendo cápsulas al núcleo principal. Y es así como finalizamos este recorrido por la arquitectura japonesa del siglo XX, impulsada por el grupo metabolista.